Listo, ya estamos en Facebook. Bien, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta 24ª sección del FIOCafé Virtual, Ok, un no. espacio destinado a la divulgación del conocimiento de las algas, organizado por la Red de Jóvenes Ficólogos Mexicanos con el apoyo de la Sociedad Mexicana de Ficología. Mi nombre es Adrián Espinosa y estaré acompañándolos el día de hoy como moderador de este espacio. Además, agradecemos el apoyo que nos da el equipo todos los meses del FIOCafé, integrado por Frida, Mariana y Gaby. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos siguen en vivo por las plataformas oficiales de la red y a los que se encuentran dentro de la sesión de Zoom. El día de hoy estaremos contando con la participación de 3 ponentes, la doctora Natalie Quiroz González, el doctor Pablo Hernández Almaraz y el doctor Luis Gabriel Aguilar Estrada, quienes nos estarán pues a manera de conversatorio abordando sobre la temática interacciones ecológicas de algas e invertebrados. Agradecemos a los invitados su participación y su apoyo a esta iniciativa. Además, les solicitamos a los ponentes muy atentamente que nos compartan, si gustan, por favor, en el chat de transmisión sus contactos por si existen interesados en profundizar en la temática que estaremos abordando el día de hoy. Bueno, a continuación daré lectura a la semblanza de nuestro primer ponente invitado, quien es el doctor Pablo Hernández Almaraz. El doctor es biólogo y obtuvo el grado de maestro en ciencias en orientación en sistemática en la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó su doctorado en el SIGNOR, investigando la transferencia de metales pesados en cadenas tróficas marinas, considerando las algas como parte fundamental de las cadenas tróficas. Realizó una estancia postdoctoral en el IPN Sisimar, donde colaboró en una investigación que estudió efectos del exceso de nutrientes y el potencial de desarrollo de florecimientos macroalgales. Además, realizó otra estancia postdoctoral en el Instituto Antártico chileno, Punta Arenas de Chile, donde investigó algunos efectos citotóxicos y genotóxicos producidos por microplásticos y nanopartículas metálicas en células ¿Me histológicas de escuchó? invertebrados. Actualmente colabora en investigaciones de ciencia básica y da continuidad a esta actividad con el apoyo de colegas nacionales y extranjeros. Participó activamente en una red Ok, ¿me iberoamericana escuchan a mí? que evalúa efectos de contaminantes emergentes en ambientes marinos. También como profesor investigador de la UAPS, colabora en investigaciones ecotoxicológicas y actividades de divulgación y Eh, Creo que imparte tengo cursos de problemas contaminación e de impacto audio. ambiental. Doctor, Mm, si lo escuchamos. no sé ¿No nos cómo. escucha? No, al parecer no nos escucha. Póngale en Ok. el chat que sí lo escuchamos. Que parece que Ahí, oh, ahí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí. sí lo escuchamos, doctor. Perfecto. Una disculpa, no sé qué está pasando con esto. Ok, bueno, ya, sea como sea, vamos a iniciar con la presentación. No sé si gusta que Sí, dejemos que terminemos su presentación. Again, please. sí, es que como no nos estaba escuchando, pero sí estábamos presentando su semblanza para que conocieran de su quehacer científico investigativo. Y Perfecto, gracias. va. Entonces, pues, como le comentaba, finalmente, como parte de su actividad docente, el doctor imparte cursos de contaminación e impacto ambiental, de investigación y monitoreo de flora y fauna, contaminación marina y biología en general. Entonces, bueno, una vez presentada la actividad o el quehacer científico del investigador, daremos paso a algunas preguntas con las cuales estaremos platicando e intercambiando sobre el tema abordado. Bueno, doctor, inicialmente, ¿por qué es importante conocer, investigar y aprovechar las interacciones entre las algas y los invertebrados? Bueno, las macroalgas, me gusta decirlo, las macroalgas son fundamentales para la vida. En el caso del marino, bueno, pues gracias a las algas se generan relaciones tróficas, relaciones de hábitat, y entonces, bueno, al tener un hábitat, tanto protección como alimento, pues se genera la vida. Uno de los ejemplos clásicos que tenemos en el noroeste de México, en el mar de Cortés, en el Pacífico mexicano norte, son los mantos de sargazo. Entonces los mantos de sargazo desarrollan grandes y abundantes
praderas, y a partir de esas praderas, bueno, todos los microorganismos y macroorganismos entre los cuales están los invertebrados, bueno, pues es una fuente de alimento y de protección. Nos vamos más al norte y vemos los bosques de kelps, y entonces en los bosques de kelps, gracias a las macroalgas, se desarrollan múltiples organismos entre los cuales están los invertebrados. Los invertebrados generalmente son dominantes de algunos de estos lugares, por lo que pues es necesario conocerlos. Algunos de estas algas y de estos invertebrados y animales son de interés no solamente ecológico, sino también económico y social, por lo que, bueno, pues desde varios puntos y aspectos de la vida es necesario conocerlo. Y bueno, estas interacciones, estudiarlas, analizarlas desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista práctico. Es decir, no solamente es la biología en ciencia básica, sino la biotecnología en aplicación para uso, sea de consumo u otro tipo de usos, ¿no? Básicamente. Ok, muchas gracias, doctor. También acá quisiéramos preguntarle, ¿cómo deberían abordarse este tipo de investigaciones de las interacciones, pues a partir de ahora, ¿no? ¿Con qué nuevos enfoques o con qué nuevas perspectivas? Gracias. Bueno, pues la idea es que desde el punto de vista de la biología se busca la interdisciplinariedad, ¿sí? Y también la transdisciplinariedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la biología genera conocimiento, pero también se busca la interacción con otras áreas científicas y, como lo dije hace un momento, también tecnológicas. Incluso también se busca trascender hacia el ámbito científico, es decir, ir más allá del ámbito científico y abordar, y es necesario hoy en día abordarlo desde el punto de vista social y económico. No podemos desligarnos nosotros como personas, como entidades actuales, de este tipo de interacciones, por lo que nosotros creo, desde mi punto de vista, y bueno, también desde la tendencia que se sigue en la ciencia a nivel nacional e internacional, buscamos la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Bien, muchas gracias. Por acá también tenemos otra pregunta y está relacionada más, ¿cuáles serían los retos en el abordaje del tema, pero ya desde la ficología como ciencia en sí? Gracias. Bueno, pues la idea, y estamos en un foro, en un café de ficólogos, y por cierto, muchas gracias por invitarme, y pues también primero por generar este tipo de foros que son necesarios para especialmente aquellas personas que están interesados y que están entrando en este tema de las algas, de las macroalgas, no solamente marinas, sino terrestres. Bueno, la idea es que creo, desde mi experiencia, que nosotros como ficólogos al tener una formación ficológica, tenemos que abrirnos un poco, ¿no? Ser flexibles e interactuar con otras ramas o otras disciplinas de la biología. Es interesante verlo a veces desde nuestro punto de vista taxonómico, sistemático, pero al ampliarnos y al ser flexibles, creo que nos da más visión, un panorama más amplio, y bueno, pues esto lo he aprendido gracias a mis maestros, a mis maestras, que pues a lo largo de mi trayectoria me han ayudado a entender esto de la flexibilidad. Y creo que bueno, por mi formación como biólogo general, pues he aprendido poco a poco. Entonces yo sugiero, así como conversábamos, que ser flexibles en este sentido sería algo que deberíamos hacer. Gracias. Y por acá también tenemos otra cuarta pregunta, doctor, y está un poquito más relacionada con los retos ambientales que enfrentan las interacciones ecológicas entre macroalgas e invertebrados, ¿no? ¿Qué nos puede abordar o platicar sobre esto? Sí, bueno, es muy interesante el tema de cómo y por qué se dan las situaciones hoy en día, especialmente en el tema de contaminación, que es lo que he abordado. Como lo comentaste en la semblanza, en esto pues he tenido la oportunidad de tocar varios campos y ramas o especialidades dentro de la biología,
Y pues bueno, eso me ha dado la oportunidad también de ver un panorama diferente, ¿sí? Desde la ficología siempre, como formación, como herencia académica, pues lo veo así, ¿no? Entonces la contaminación es un tema que está hoy en día y que necesitamos saber de ello. De hecho, bueno, aprovecho el foro y la oportunidad que ustedes me dan para platicar de ello, y al respecto hice una presentación, no sé si me permitas compartir. Sí, adelante. ¿Sí? Gracias. Bueno, entonces, como les comentaba, sí se ve, ¿verdad? Está aquí la presentación y bueno, busco, bueno, otra vez la presentación, ahí está el correo electrónico para cualquier aclaración. Tal vez algo que faltó enfatizar en la presentación es de que participo en una red temática de investigadores que son de diferentes países, entre ellos hay personas de México, de Latinoamérica y de Iberoamérica. En esta red buscamos evaluar los efectos de los contaminantes, no solamente los contaminantes clásicos, sino los contaminantes que están siendo emergentes o que son de importancia emergente y que nosotros nos estamos dando cuenta que tienen efectos negativos sobre los organismos acuáticos, incluso sobre la salud humana. Dentro de estos organismos están las macroalgas. Para empezar este tema y bueno, compartir con ustedes la experiencia que he tenido, que ha sido una experiencia pues fructífera para mí en lo personal, quiero empezar por decir que las interacciones ecológicas, en breve, es todo aquello que, bueno, determina si un ser vivo puede seguir en sus etapas de la vida, ¿sí? Es decir, nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos, así todos los seres vivos. Sin embargo, la interacción con otras especies determina si continuamos o no continuamos, sea como individuos, sea como comunidades, perdón, con poblaciones, comunidades, especies en general. Como ustedes pueden ver muy claramente, las algas, las macroalgas están presentes ahí. Bueno, es una broma porque ahí se ve el mar, las rocas, un lobo marino y una gaviota. Pero ¿dónde están las macroalgas? Están en todos lados. El mar está lleno de microalgas y las rocas, aunque usted no lo crea, ahí están en macroalgas. Como todos los animales, todas las especies de macroalgas atienden a estas relaciones entre ellas, que son relaciones biológicas. Las algas tienen competencia entre sí, tienen relaciones antagónicas, a veces algunas de ellas tienen relaciones neutrales consigo mismas y con los organismos con los que viven. Esta fotografía, si ustedes consultan la base fotográfica de Naturalista y le ponen cualquier especie de invertebrado, es muy probable que se encuentren este tipo de interacciones, ¿no? Donde las especies, como vemos, permiten de algún modo, no conscientemente, pero su presencia permite el desarrollo de especies. Aquí veríamos una alga roja, probablemente una gracilaria, que vive sobre un invertebrado, un bivalvo, que sería un mejillón. Entonces, estas relaciones que permiten la interacción entre ellas le dan posiblemente la continuidad en el ambiente como tal. Entonces, estas relaciones que permiten o no su interacción, van generando ahí. Pero desde el punto de vista, de otro punto de vista, estas interacciones se pueden entender como interacciones tróficas e interacciones no tróficas. Así, en términos generales, estas interacciones van generando que las especies persistan o no dentro del ambiente. Ante pues, este tema interesante, y que fue lo que nos interesó a mí, que me hizo venir aquí a La Paz, Baja California Sur, y llegar con la doctora Elisa Servier al Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, donde realicé mi tesis doctoral. Bueno, pues ante estas preguntas de cómo es que las algas interactúan con los otros seres vivos, particularmente con animales, bueno, entendimos que los invertebrados que son dominantes en los mantos de sargazo, como ya lo mencionamos hace un momento, bueno, pues tienen una interacción. Y esa interacción puede ser una interacción alimenticia.
es decir, son parte de una red trófica. Nosotros analizamos la composición de las macroalgas que se presentan en estos mantos de sargazo, particularmente en este artículo, lo hacemos y comparamos o registramos la presencia de diferentes especies de macroalgas, su biomasa, bueno, su presencia y su biomasa, y analizamos, estudiamos cómo es que estas algas pueden contribuir en la alimentación de los erizos, analizando a través de isótopos estables, es decir, a través de carbono y nitrógeno, isótopos particulares. A través de esto nosotros podemos identificar tanto su nivel trófico como el aporte que pueden tener las especies para los erizos de mar. Esto se cumple para otros invertebrados, no solamente para los erizos de mar, sino también para otros como podría ser cangrejos u otros animales que viven en los mantos de sargazo o en otros ambientes dominados por macroalgas. Entonces, nosotros a través de estos análisis especializados de química o de bioquímica, nosotros podemos interpretar estas relaciones. Si nosotros nos centramos en los puntos azules, dentro de una nube de algas rojas, que son los puntos rojos, en esta nube de algas verdes, que están en puntos verdes, y algas pardas, nosotros vemos que dentro de esta nube están los erizos de mar. ¿Qué significa? Que alrededor de esta especie de erizo están sus presas potenciales. ¿Qué nos dice también esta gráfica? Y es la interpretación de los números, la interpretación biológica, es que potencialmente estos erizos de mar comen las especies que están alrededor bueno, pero entonces nos interesó a través de esto, como les decía, y vamos a llegar, los voy a conducir hacia el tema de contaminación. Nos llamó la atención. Sabemos que los erizos como modelos biológicos pueden darnos información científica y también información práctica. Una de las formas prácticas de entender las interacciones que se dan entre macroalgas y los animales como los invertebrados es la transferencia de elementos que pueden ser positivos, elementos químicos que pueden ser positivos o aquellos que son negativos. ¿Por qué? Porque la exposición a través de estos, de la dieta, nos puede ayudar para nuestra subsistencia o al contrario, nos puede perjudicar. Y una de esos temas es la bioacumulación, pero en sentido de contaminantes se habla a veces de los metales pesados y de otros contaminantes. Entonces, la interacción, y regresando a las preguntas anteriores, se tiene que abordar desde diferentes puntos de vista. El tema es complejo y entonces tenemos que seccionar o tenemos que irnos de una manera, pues, poco a poco para evitar que las variables nos confundan en nuestras interpretaciones. Como ven, esta gráfica que estamos viendo aquí es lo que se ha avanzado en cuanto a la interacción de los organismos con su ambiente, con ellos mismos, en cuanto a la transferencia de contaminantes. Dentro de ellos dice ahí plantas, ¿no? Pero podríamos nosotros ponerle el término macroalgas, y ahí están después los invertebrados, y estaría todo lo que es la cadena trófica en su alrededor. En todo el mundo y a lo largo de varias décadas se han analizado estos contaminantes, como repito, algunos de ellos que son los metales pesados, que se consideran algunos de ellos muy tóxicos y que, bueno, pues son negativos para las especies, las poblaciones, incluso para las comunidades, ¿no? Entendiendo que la comunidad es la interacción de especies distintas. Bueno, nosotros sabemos hoy en día y todavía aún estamos analizando cómo es que variables como la presencia, la estación del año, el sexo del individuo, la edad o algunos componentes químicos que están en el ambiente o que son parte de los seres vivos, cómo contribuyen o no hacia la transferencia de estos contaminantes. Entonces, bajo un paradigma que nosotros hemos analizado a lo largo de los años, me refiero yo no solamente, sino investigadores de otros lugares, donde se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con estos contaminantes? ¿Está creciendo su contaminación? ¿Están
transfiriéndose a través de las relaciones entre los seres vivos, como podrían ser el caso de las macroalgas y sus consumidores. Bueno, pues a través de estos años nos hemos interesado en esta red trófica, en esta transferencia. Si ustedes pueden ver aquí, bueno, se ve una red compleja, ¿no? Y esta red compleja, como repito, se tiene que ir seccionando, analizando para tener un panorama general o particular sobre ellos. Nosotros pues nos enfocamos en un ambiente particular, decíamos sobre los mantos de sargazo, estos mantos que crecen abundantemente en el Golfo de California. Aquí enfrente de nosotros en la Bahía de La Paz tenemos crecimientos de estos macroalgas y bueno, pues aquí algunas localidades ubicadas en las estrellitas. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad en el 2014, ya van a cumplir 10 años, de que tuvimos la oportunidad de analizar esta interacción entre las macroalgas y sus consumidores principales o dominantes en estos lugares, que resultó ser dos especies de erizo de mar y posiblemente un molusco gasterópodo. Ahorita lo vamos a ver. Aquí está, Elysia diomedea. Esta fotografía nos ejemplifica la parte de arriba, es Codium, aquellos que conozcan a Codium, es una alga verde y tiene una relación trófica con este molusco. Bueno, es una babosa de mar, específicamente Elysia diomedea, y en teoría esta alga consume el contenido celular de esta especie. La interacción, hasta donde sabemos, hasta donde encontramos, es una relación constante. No sabemos si es una relación especie específica, pero potencialmente pudiera ser esto. Y entonces les estoy mencionando que hay puntos científicos que aún se desconocen. Pero desde lo que les estoy mencionando en el contexto de la transferencia de contaminación, nosotros suponemos que a través de esta interacción entre macroalga e invertebrado, puede transferirse algunos de los metales pesados más típicos, ¿no? Como podrían ser cadmio y plomo. Lo mismo para otras algas. Aquí estamos viendo a sargazo y aquí estamos viendo a gracilaria. En este artículo discutimos al respecto de esto y por qué nos interesa analizar esto específicamente aquí en la Bahía de La Paz, porque aquí hay varias industrias y también hay otras particularidades geológicas. Cerca de aquí hay un yacimiento de fosforita. La fosforita es un mineral que durante su extracción libera elementos químicos tales como el cadmio y el plomo. Estos dos elementos químicos que son potencialmente tóxicos para algunos seres vivos, pues nos llaman la atención y decimos qué es lo que está sucediendo, y entonces a través de esa pregunta científica nosotros seguimos analizando cuál es la transferencia de estos elementos químicos específicamente a las especies que mencionábamos antes, estos erizos de mar, donde vemos que posiblemente sí hay una transferencia en algunos de ellos. Y bueno, esto se debe a la interacción ecológica, a la interacción biológica que se tiene entre macroalgas e invertebrados, que es el tema que nos toca hablar el día de hoy. De hecho, aprovecho la fotografía de abajo para que podamos ver cómo las espinas del erizo Trypneustes depressus o punta de lápiz está epifitado por microorganismos, algunos de ellos son invertebrados, pero también por macroalgas. En el caso de arriba vemos a Eucidaris thuarsi, que sería el erizo puntas el erizo pardo, perdón, y vemos, bueno, la interacción que tiene con los organismos alrededor. Entonces, analizando químicamente la composición isotópica de estos erizos y al mismo tiempo la presencia de un contaminante particular, nosotros podemos hacer interpretaciones de si es posible que haya una transferencia de los contaminantes a través del alimento. Entonces, bueno, los invito a que se enteren de este tema. Es un tema muy especial, muy particular y bueno, que en lo personal a mí me gusta porque
nos sigue haciendo preguntas, ¿no? Seguimos manteniendo preguntas científicas donde aquí, al menos, no suponemos una transferencia directa a través de las macroalgas. Entonces aquí, las macroalgas resultan ser no la fuente de uno de los elementos como podría ser el plomo. Necesitamos entonces indagar más, conocer más para poder profundizar sobre esta transferencia. Vamos explicando cómo es que estas interacciones nos arrojan, o conocer estas interacciones nos permiten conocer más, hacernos más preguntas biológicas, científicas, perdón, no sé si están viendo mi pantalla, pero bueno, aquí me detengo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, no estamos viendo, bueno, estamos viendo su fondo de pantalla de Balandra. No sé si Ahí tenía. está. Ok. Entonces, creo, espero no haberme extendido de más. Tenemos que ser breves en estos momentos. ¿Todo bien? Sí, todavía está bien. Bueno. Ok, gracias. Entonces, si alguien tiene una pregunta hasta aquí, podríamos abordarla. Si quiere, doctor, al final de su presentación hacemos las preguntas que han estado metiéndose en los diferentes sitios de la transmisión. Ok, está bien. Si quieres, ¿tenemos tiempo? ¿Cuánto vamos de tiempo? Pues quedan algunos pocos minutos, pero bueno, puede terminar la presentación todavía. Ok, bueno, entonces continuamos. Solamente, bueno, me gustaría comentarles y participarles que en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, pues se hace investigación, pero también se hace docencia. Y también la universidad, en su responsabilidad social, hace divulgación. Estos temas, bueno, pues aquí en La Paz y lugares o ciudades aledañas, buscamos transmitir esta información, o con las redes sociales, bueno, también buscamos transmitir esa información. Buscamos que mantener, preservar y utilizar de una manera adecuada y sostenible nuestro ambiente, y pues esto debido a que especies como las macroalgas pudieran tener efectos negativos, y si las macroalgas se ven afectadas, obviamente otros animales alrededor, por sus relaciones tróficas u otro tipo de relaciones que no necesariamente son tróficas, pueden verse afectadas. Áreas naturales protegidas son importantes, la creación de ellas. De hecho, recientemente se crearon 2 nuevas áreas naturales protegidas aquí en el Golfo de California, lo cual es plausible para estos momentos, pero pues creo que no debemos conformarnos. Necesitamos generar más áreas naturales protegidas. ¿Por qué? Porque no solamente porque tenemos un compromiso internacional, sino, y no solamente para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible que marcan las Naciones Unidas, sino porque a través de la protección del ambiente, y si me permiten aquí el paréntesis, a través de la protección de las macroalgas y de las interacciones de las macroalgas que se relacionan alrededor de ellas, bueno, podemos proteger al ambiente. Ajá. Es muy común que las personas vean a las macroalgas como especies no deseadas, debido a que han tenido, bueno, pues un papel particular. En el caso del Caribe mexicano, bueno, pues el arribazón de sargazo, la mayoría de las personas lo ve como algo negativo, pero detrás del arribazón del sargazo hay otras cosas, y tenemos que ver qué es lo que está sucediendo detrás de ese arribazón de sargazo. El sargazo por sí mismo es un efecto de algo más, es como el efecto dominó. Entonces, bueno, pues quiero enfatizar esto porque, bueno, aquí vemos un lugar icónico de esta área, y bueno, pues queremos y buscamos que se mantenga así. Quiero terminar con esto. Muchas gracias. Bueno, gracias. Quisiéramos, bueno, transmitir nuestro agradecimiento en particular al doctor Pablo por su participación, y a continuación estaremos dando paso a algunas preguntas que se han estado realizando, ¿no?, por los participantes en esta transmisión en los diferentes canales.
tanto por Facebook como en el propio chat, ¿no?, de aquí de la plataforma Zoom. Hay una pregunta, doctor, que dice, con respecto a la bioacumulación de elementos, o sea, de estos elementos contaminantes, ¿qué efecto tiene directamente en la interacción macroalgas-erizo? O sea, sobre todo, tal vez una pregunta más enfocada al efecto directo que pueda tener en la interacción, más que en una de estas dos partes de la interacción, ¿no? Sí, bueno, fíjate que eso es una pregunta, qué bueno que no me la hicieron en mi tesis doctoral, porque es una pregunta difícil, ¿sí? Nosotros registramos las concentraciones, mas no conocemos los efectos bioquímicos, por ejemplo, ¿no? Eso está todavía para las nuevas generaciones, especialmente de ecotoxicólogos, ecotoxicólogas, que les interesa esto. Es una buena pregunta. Suponemos, por conocimiento con otras especies, que hay un efecto negativo sobre ellos, ¿no? Podría ser una de los ciclos biológicos que más se ven afectados es la reproducción. Entonces el cadmio es un elemento que entra a este ciclo de reproducción y pudiera tener efectos. En el caso del plomo, el plomo entra al proceso metabólico del calcio y entonces podría tener un efecto negativo sobre la calcificación de estas especies, algo que todavía, repito, no está estudiado puntualmente. Entonces, se conoce para el caso de los erizos en particular que hidrocarburos, que son contaminantes también, producto ya sea de materiales sintéticos o de un vertido accidental o intencional en algunos lugares, en algunos países, bueno, se ha visto que provocan deformaciones incluso en ellos, ¿no? Los individuos. En otros casos se ha visto un decremento, perdón, en su población. Entonces, bueno, a eso se puede atribuir. Bien, muchas gracias. Y daremos paso a otra pregunta que está más relacionada con, o sea, es como un tipo de pregunta que aborda cuáles son las herramientas que deben, o sea, apropiarse los jóvenes psicólogos actuales para estudiar este tipo de interacciones. Excelente pregunta. Y esto que me comentas está relacionado con la segunda parte de la pregunta que estoy leyendo aquí en el chat, de cómo explicar la transferencia del cadmio en los ericios. Y tiene que ver con la bioquímica. No debemos olvidar, nosotros como psicólogos, como estudiantes o profesionales de las ciencias ambientales, no debemos olvidar que la química, la física, la biología responden preguntas científicas, incluso la matemática. Nos ayudan a poder explicar. Entonces, si nosotros lo abordamos desde el punto de vista bioquímico, podemos explicar, por ejemplo, el estrés oxidativo. Aquí en el centro, aquí en La Paz, en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, hay dos laboratorios, uno de macroalgas y otro de estrés oxidativo, donde creo que la mancuerna es una buena mancuerna. En el caso de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, también hay laboratorios donde se estudian las macroalgas, los pastos marinos y vertebrados, donde creo que también podría abordarse desde el punto de vista ecológico. Bueno, muchas gracias. Le reiteramos al doctor por nuestro agradecimiento por la participación en este espacio y le recordamos a todos los oyentes y los que nos están visualizando que hoy estamos abordando el tema de las interacciones ecológicas de algas e invertebrados y a continuación pues daremos paso también a otros dos investigadores quienes nos están acompañando como ponentes en la tarde de hoy. A la doctora Natalie Quiroz González, quien es bióloga por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, maestra y doctora por el posgrado en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Autónoma de México. Tiene experiencia en ficología desde el 2010, realizando su licenciatura y así como tesis de posgrado sobre aspectos florísticos, taxonómicos y sistemáticos de macroalgas marinas. Ha publicado 3 artículos científicos, 4 en revistas internacionales y 9 en revistas nacionales. Ha propuesto nuevos registros de macroalgas para el Atlántico y Pacífico mexicano. Además, ha participado en la propuesta de una nueva familia de algas pardas, Apalospongidaceae, y ha propuesto 2 nuevas especies dentro del Helidium. Ha desarrollado trabajos sobre macroalgas epibiontes y moluscos y sobre algas epífitas.
En su experiencia como docente ha impartido el curso de Biología de Protistas y Algas en la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM, así como ha impartido varios cursos de especialización para licenciatura y posgrado sobre macroalgas marinas. También participó o es parte del grupo de profesores que imparten la asignatura Interacciones ecológicas de invertebrados y vegetación acuática en ambientes marinos, que se imparte en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y bueno, actualmente se desempeña como investigadora postdoctoral en la Universidad del Mar. También tenemos invitado al doctor Luis Gabriel Aguilar Estrada, quien es biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y doctor por los programas de posgrado de esta institución de educación superior. Del 2013 formó parte del personal del Laboratorio de Ficología, Biodiversidad Marina de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y como estudiante de maestría, y bueno, durante este periodo que obtuvo el grado de máster, pues participó en actividades de docencia y en proyectos de investigación relacionados con las macroalgas e invertebrados de las costas del Pacífico y el Golfo de México en la categoría de profesor de asignatura A. Su productividad científica incluye 8 artículos científicos indexados, 1 de divulgación y un capítulo de libro. Ha participado en la formación de recursos humanos con la dirección de 3 tesis de licenciatura, y bueno, actualmente es catedrático de la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias en distintas asignaturas relacionadas con los invertebrados marinos y las interacciones ecológicas. Oficialmente le damos la bienvenida a la doctora Natalie y al doctor Luis Gabriel para que nos estén igual platicando de manera de conversatorio sobre el tema de las interacciones entre algas e invertebrados. Bienvenidos. Muchas gracias, Adrián. Te comentaba hace un momento que tenemos por aquí algunos problemas con la lluvia, entonces por eso estoy aquí en la cuenta de Luis Gabriel, porque yo de plano me desconecté. Entonces, no sé si empezamos a compartir y nos haces las preguntas y vamos platicando. Sí. Ajá. Entonces, como primer pregunta, pues quisiéramos saber cuáles son las interacciones más recurrentes entre las algas y los invertebrados. Gracias. ¿Se ve la diapositiva? Sí. Perfecto. Listo. Bueno, las interacciones ecológicas entre los invertebrados y las macroalgas son principalmente 4. ¿Cuáles serían? Será la depredación, lo que conocemos como herbivoría, la epibiosis, la competencia, y hay algunos ejemplos con simbiosis. De hecho, los ejemplos son bastante recientes, publicados en revistas como Science y Nature. Y aquí estaría, digamos, un ejemplito de lo que serían las 4 interacciones más importantes. Una que no es tan conocida, sobre todo, sería la parte de lo que es el mutualismo. En el caso de la simbiosis, lo que se conoce como la cleptoplastia. La competencia, que es sabida en los intermareales rocosos de bastantes lugares en el mundo y en México. Y obviamente una de las interacciones más recurridas o más importantes es la epibiosis o el comensalismo, que de hecho es de lo que más trabajos existen en México y en el mundo. Y de lo que hay mucho menos trabajos es sobre herbivoría, sobre todo hablando en términos de lo que son la herbivoría dada por los invertebrados. Este tipo de asuntos está más relacionado justo con los peces. Y bueno, aquí les voy a platicar un poco de los ejemplos de lo que hay para cada una de las interacciones. Como este es un espacio de divulgación científica, no todas las personas estamos pues tan habituadas a escuchar la terminología que platicó el doctor Hernández. Entonces, aquí la mayoría de los grupos que vamos a encontrar en los lugares litorales pues son moluscos, son crustáceos, equinodermos como los erizos, las babosas de mar, que van a tener pues 2 principales actores, que serían el depredador y la presa. En este caso, los depredadores serían los animales, crustáceos, moluscos, equinodermos, y las presas serían las macroalgas. Uno de los trabajos que nosotros hemos utilizado en varias ocasiones es el trabajo de Stenek y Dieter del 94, que es la imagen que está abajo a la derecha, y aquí podemos observar que entre más compleja se vuelve la macroalga o el alga, es más complicado poderla devorar o poderla comer. Entonces, en este tipo de aproximaciones ecológicas,
tenemos a las algas filamentosas, que digamos son el grupo más susceptible a la herbivoría, y otro tipo de algas, como las algas costrosas o las calcáreas articuladas, pues son más complicadas de poderse pues ser devoradas por los invertebrados. Para esto los invertebrados van a tener diferentes estrategias, como el caso de los equinodermos, que van a poder tener lo que es la linterna de Aristóteles, o en el caso de los moluscos van a tener pues todo lo que son las rádulas con diferentes pues construcciones. En el caso de los poliplacóforos van a tener una aplicación de dientes de magnetita, o en el caso de los crustáceos, pues todo el aparato masticador que pueden ayudarles a poder devorar a las algas sobre las cuales se encuentran. Ahora, en el caso de lo que es la simbiosis, este caso muy particular que nosotros encontramos recientemente, es justo la polinización en el mar. Es un descubrimiento que apenas se acaba de dar, y aquí lo que se ve es que las interacciones, en este caso de un crustáceo y las algas de una gracilaria, pues sugiere que existe fertilización mediada por animales, y esto en general pues pudo haberse dado una evolución independiente de parte de las plantas terrestres y muy distinta a lo que ocurre en la parte marina. Entonces, las interacciones ecológicas en general van a tener pues, o van a ser exitosas tanto en la parte marina como en la parte terrestre, y de esta manera los animales van a ayudar al transporte de esperma o de las células germinales de las algas, ¿no? Y otra parte que se ha estudiado en su gran mayoría con los moluscos, con los invertebrados moluscos, pues es la cleptoplastia, que en este sentido la van a poder desarrollar heterobranquios, las babosas marinas, como las de los géneros Elicia o incluso las aplicias, que lo que hacen es apropiarse de los cloroplastos y colocarlos en la zona dorsal del cuerpo, unas zonas que los moluscos utilizan para muchas funciones, entre ellas, pues justo dejar a estos cloroplastos que son totalmente funcionales para poder aprovechar los azúcares que se van a generar mediante la fotosíntesis. Y bueno, los moluscos, los heterobranquios, pues se pueden encontrar, pues sobre todo se van a apropiar de los cloroplastos de géneros como Caulerpa, Abrambilia, Udotea, Arimeda, y una de las especies de babosa que más se va a ocupar o que más se ha estudiado para esto es Oxinoe panamensis, y también el género Elicia, con algunas especies como Elicia clorótica o Elicia crispata, ¿no? Entonces, esto sería hablando en términos de lo que es la simbiosis. Y una de las interacciones más importantes es la interacción de la epibiosis. La epibiosis, podemos tener epibiosis alga-animal o animal-alga, y en la fotografía de arriba a la izquierda podemos ver pues más o menos lo que serían los diferentes estados sucesionales que se pueden encontrar, sobre todo en uno de los basibiontes más importantes, que son las algas pardas, como las dogoforas o como las padinas. Y si nosotros observamos de izquierda a derecha, podemos ver cómo empiezan a llegar primero lo que son las bacterias, luego van llegando otros organismos un poco más complejos, hasta que ya se conforma totalmente una comunidad en diferentes partes, tanto de la fronda como de los discos de fijación de los diferentes grupos algales. Y a veces, pues no es que se llene completamente de invertebrados las algas, a veces hay especificidad en cuanto a lo que es el lugar en donde se van a adosar o adherir los invertebrados. A veces lo pueden hacer en las frondas, a veces lo pueden hacer en el estipe o incluso en los discos de fijación. Y aquí en las fotografías que están anexas al esquema de la izquierda, podemos observar, por ejemplo, algunos crustáceos como los anfípodos, otros como cangrejos, moluscos que están pues adheridos al estipe, o arriba podemos observar esto que pareciera como una especie como de plástico adherido, pues no es otra cosa más que un briozoario, ¿no? Y ahora, hablando en términos de las algas que crecen encima de animales, pues podemos ver también que a veces estos invertebrados llegan a tener totalmente cubierto de algas pues sus cuerpos, ¿no? En las imágenes que están arriba a la derecha,
podemos ver, por ejemplo, algunos organismos de moluscos, como lo que son los quitones, algunos bivalvos o algunos gasterópodos, tienen ahí algunos ensambles de diferentes grupos algales, y a veces pues puede esto implicar diferentes pues cuestiones sobre todo perjudiciales para los basidiontes, y los epibiontes pues en general lo toman como una pequeña estrategia de escape. Y bueno, en general pues los grupos que también son los más comunes y que vamos a poder encontrar asociados en este tipo de interacción como es la epibiosis, pues sí, siempre van a ser en general los mismos, van a ser los moluscos, los poliquetos, los crustáceos y los equinodermos, hablando en términos de taxones pues muy generales, ¿no? Y ya por último, la competencia. La competencia es una de las interacciones más importantes que se ha estudiado durante décadas y que empezó en general a partir de un estudio muy sencillo con Paramecium, y ha dado estudios allá a nivel, pues como los que estamos viendo aquí, a nivel de lo que serían las macroalgas y los invertebrados. Y como tal, la competencia pues la podemos definir como cualquier interacción que afecte de manera adversa el crecimiento o la supervivencia, es decir, el fitness de dos o más poblaciones de distintas especies. Y aquí lo mismo, tenemos, pues pueden ser incluso algas con algas, que es lo que generaría pues el bandeado común que podemos observar en playas como las que están en California, o distribuciones en parches como lo que podemos encontrar en toda la parte de lo que es el Pacífico de México, e incluso pues ya serían justo pues cuestiones de competencia tanto de las algas con los invertebrados, y esto pues genera pues diferentes patrones que a veces se pueden detectar dependiendo de la zona en la cual se estén generando los diferentes análisis. Ahora lo que continúa es la parte de las estrategias, que eso se los va a platicar la doctora Natalia. Sí, por ahí Adrián tenía esa pregunta, ¿verdad? ¿De cuáles son las estrategias? Ajá, exactamente. Sí, queríamos, pues, inicialmente agradecerle, ¿no?, por la ilustración de todas las interacciones, muy claro nos quedó, ¿no? Y pues, dándole continuidad al tema, pues queríamos preguntarle específicamente cuáles son las estrategias que utilizan estos organismos, ¿no?, en general, para desarrollar las interacciones que ya mencionaba el doctor Luis Gabriel. Ok. Bueno, pues les platico brevemente. Me voy a centrar sobre todo en lo que es la herbivoría y la epibiosis, que es de lo que hay una cantidad de información muy importante, y sobre todo porque varias de las estrategias también, en el caso, por ejemplo, de la competencia, pues se comparten, ¿no? Al final, estos organismos responden con estrategias muy particulares y las utilizan en diferentes tipos de estas interacciones. Entonces, les platico, por ejemplo, en la herbivoría, podemos hablar de tres grandes grupos de estrategias. Tenemos primero los cambios en la morfología, la liberación de sustancias químicas y obviamente una parte que se llama la no coexistencia, es decir, los escapes. Nosotros nos preguntaríamos cómo una macroalga que, bueno, pues en general, con algunas excepciones de algunos géneros, pues son bentónicas, están adheridas al sustrato, y dices, bueno, pues ¿cómo van a escapar? Pues sí, pueden escapar en el tiempo, pueden escapar en términos de espacio. Y bueno, en cuanto a la liberación de sustancias químicas, muchas macroalgas se sabe que generan metabolitos secundarios. Dentro de estos metabolitos secundarios, algunos de ellos son utilizados para disuadir a los depredadores. ¿En qué se basa o cómo es este proceso para disuadir a los depredadores? Justamente aquí la idea es saber feo, cambiar el sabor, a esto le llamamos palatabilidad, la palatabilidad del alga cambia, entonces tienen un sabor desagradable que los invertebrados pues no los atrae en lo absoluto y entonces dejan de consumirlas, o simplemente pueden llegar a intoxicar a los invertebrados. Y si no los intoxican, bueno, pues los enferman todavía más gravemente. Entonces, algunas de las sustancias que se han registrado como parte de estos metabolitos secundarios para disuadir a los depredadores, pues son las acetogeninas, los terpenoides, los taninos, los polifenoles, el dimetilsulfuro y los peróxidos. Como vemos ahí, hay algunos géneros de algas en los que se han registrado estas sustancias, como son Sargassum, Dictyota y Ulma. Otro de los mecanismos para... permítanme un segundo, por favor.
Ya se me está haciendo mucho ruido. No. No, está bien, Nati. Sí, ¿no escuchas? Perfecto, porque es que están como limpiando el agua que está acá y es que está lloviendo muy fuerte. Tenemos cambios en la morfología. Entonces, las macroalgas, ¿qué hacen? Se vuelven más duras, los talos se endurecen. Y en otros casos se genera mayor ramificación. Esto, por ejemplo, para las personas que hacemos taxonomía, se convierte en un reto. ¿Por qué? Porque tú partes de la idea de que una especie tiene un patrón de ramificación, pero resulta que cuando vas a sitios con niveles de herbivoría muy altos, estas algas son totalmente diferentes. Entonces, lo que hacen al aumentar la ramificación es que aumentan la superficie de contacto y entonces de alguna manera distraen al herbívoro, el herbívoro se las empieza a comer, pero digamos que no llega a devorar a todo el talo y entonces ellas pueden sobrevivir porque después pues se restablecen estos talitos, ¿no? Pero pues nos damos cuenta, cuando tú revisas un talo y ves ciertas marcas, se ven como líneas horizontales en el talo, nos damos cuenta de que alguien se las estuvo comiendo. ¿Quién es ese alguien? Pues pueden ser erizos, pueden ser moluscos, también estamos hablando de algunos otros invertebrados como los copépodos que también participan. Otra de las estrategias es que los talos se vuelvan muy pequeños, ¿sí? Se vuelven inconspicuos o se vuelven como céspedes. Recordemos que algunos grupos de algas en su ciclo de vida pueden tener fases distintas, morfológicamente distintas. A esto se le llaman ciclos de vida heteromórficos. Y es súper interesante porque entonces una de las estrategias es que cuando las poblaciones de erizos aumentan, bueno, de invertebrados, sobre todo con los erizos se ha documentado mucho, las macroalgas, algunos grupos lo que hacen es que disminuyen la talla o alternan el ciclo de vida y llegan a esta fase que es menos conspicua, que podría ser sí un talo cespitoso, un talo filamentoso, un talo costroso, que no es observado por el depredador y pues entonces pasa desapercibido y no se las comen, ¿no? Entonces, vamos a ver ahorita en un momento qué otras implicaciones tiene esto, ¿no? Y finalmente, la no coexistencia, que justo está vinculado con esto de los cambios en los ciclos de vida, por ejemplo, es aparecer en diferentes momentos cuando las poblaciones de los invertebrados que se las comen estén en mayor cantidad. O sea, cuando la población del invertebrado está en una, digamos, son muy exitosos en ese momento, están en gran cantidad, lo que ocurre con las algas es que disminuyen a su población o están en una fase prácticamente no visible, ¿no? O también otra de las estrategias es tener una distribución distinta en el ambiente, estar en sitios muy diferentes a los que habitualmente, en los que habitualmente se encontraría el depredador, el invertebrado, o asociarse con otros organismos para su protección. ¿Cómo es eso de la asociación? Pues simplemente yo, alguita, a lo mejor estoy coexistiendo con otra alga que sabe feo, estoy abajo de ella, no me veo, y entonces el depredador pues va a llegar y va a decir, no, pues es que esta alga sabe feo, yo no me puedo comer a esta alga, mejor me voy de aquí. Y bueno, pues entonces de alguna manera se está salvando porque está siendo protegida por su compañera. O en el caso de los organismos que son epibiontes, estas algas que viven encima de algún invertebrado, pues aprovechan el hecho de que el invertebrado pues se va a estar desplazando, se va a estar protegiendo también el de los depredadores y de alguna manera está ganando, ¿no? Está teniendo una ventaja. Y la otra, las otras estrategias que les quería platicar son las de la epibiosis. Como les decía Gabriel, la epibiosis es de las interacciones más estudiadas, de las más, a veces podríamos decir que es hasta impactante, ¿no? En los casos típicos, los más conocidos, pues son estas tortugas marinas cubiertas de macroalgas o de invertebrados, o bueno, las ballenas, ¿no? Llenas de diatomeas, de balanos, pero también pasa con los invertebrados. Entonces vemos mucho, por ejemplo, que los moluscos están totalmente llenos y ahí, bueno, pues la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con el invertebrado que está cubierto de algas? Y a su vez, ¿qué pasa con el alga que pudiera estar cubierta de invertebrados o de otras algas? Pues de alguna manera tienen que generar estrategias para limitar un poco esta epibiosis. Una de ellas, pues también es la liberación de sustancias químicas, pero estas sustancias químicas, a diferencia de las que se ocupan en la herbivoría, van a generarse para no permitir la incrustación de algún organismo. Son, por ejemplo, los polifenoles, los compuestos yodados
o incluso la formación de ciertas biopelículas que inhiben el desarrollo de otros organismos. O la asincronía en el crecimiento del basibionte contra el epibionte, es decir, el basibionte, que es el organismo sobre el que se van a encontrar las algas o los invertebrados, que es la terminología, digamos, para referirnos a este hospedero, puede llegar a crecer muy lentamente y entonces no ser beneficioso para el epibionte porque no le permite desarrollarse adecuadamente, ¿no? Crecen en momentos distintos. Entonces, esta sincronía en tiempo es importante porque le permite de alguna manera defenderse. En el caso de las algas, que sirven como basibionte, como les decía hace un momento Gabriel, por ejemplo, muchas algas pardas, que son muy lisitas y que permiten que muchos organismos puedan crecer encima, tienen que recurrir, por ejemplo, a la alta renovación de tejidos, al desprendimiento de los tejidos de las capas superiores, para que de esa manera no se, digamos que se están limpiando, ¿no? No se están recubriendo permanentemente. Y la otra es, pues, la distribución en el espacio también. Es decir, si yo soy un invertebrado que tengo algas encima, pero en general estoy en sitios con un hidrodinamismo muy grande y el alga no lo resiste, se desprende. De alguna manera me limpio, ¿no? Con el hidrodinamismo. O lo que puede ocurrir es que a lo mejor el invertebrado va y está en lugares muy sombreados y el alga no puede recibir la cantidad de luz apropiada y entonces no puede hacer fotosíntesis, por lo tanto, pues no se puede desarrollar y de esa manera el basibionte pues se deshace de esta alguita epibionte, ¿no? Entonces, estas son como las estrategias más generales que podemos encontrar. Hay algunas otras, pero son las que más se han estudiado. Sí, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta relacionada directamente con el impacto humano y cómo o si hay algún tipo de efecto observado ya del impacto antropogénico en estas interacciones que hemos estado abordando. Ok. Bueno, también, ¿no? En este ir y venir que hemos tenido trabajando con estas interacciones y también con estos trabajos que han surgido sobre el impacto de los seres humanos, sobre todo en lo referido al calentamiento global, pues sí, una de las situaciones que más se ven afectadas son las interacciones ecológicas, que se ven, pues, como dice aquí en la presentación, radicalmente afectadas. Sabemos que, por ejemplo, los incrementos de la temperatura superficial del mar pues, tienen un montón de afectaciones para todos los seres vivos. En el caso particular de las interacciones, por ejemplo, ¿qué se ha visto? Alteran el metabolismo de los organismos. Al aumentar la temperatura y rebasar los límites de tolerancia, por ejemplo, de las alguitas, lo que tú estás haciendo es que el alga tenga que generar, por ejemplo, proteínas de choque térmico. Y entonces toda la energía se tiene que ir o se tiene que destinar a generar proteínas que la protejan de que el exceso de temperatura le haga daños, pues puedan ser letales. Entonces, digamos que se distrae de alguna manera y deja de producir estas sustancias que pueden llegar a ser disuasivas para los depredadores. Entonces, estos cambios que yo les decía hace un momento en la palatabilidad se reducen. El alga deja de saber feo, deja de ser tóxica y entonces, pues el invertebrado se da cuenta que no hay mal sabor y entonces, pues se las empiezan a comer. Directamente relacionado con el incremento de la temperatura. Y es también sabido que ante los incrementos de temperatura, las poblaciones de los herbívoros en general responden bien y aumentan. Entonces, pues al aumentar las poblaciones de herbívoros, tenemos una tasa de depredación mucho más alta y a veces las algas pues no se pueden defender, ¿no? Todo esto por el estrés térmico. Otra parte de las interacciones que se ve afectada pues es la competencia. Sabemos que, por ejemplo, con el cambio climático, sí, con los incrementos de temperatura, se ha observado cambios importantes en la composición florística, que genera, pues obviamente, que otras algas que habitualmente no se encuentran lleguen a sitios donde pueden llegar a ser más exitosas y desplacen a las que habitualmente pues, se encuentran en esos lugares. Unas de estas alguitas pueden llegar a ser oportunistas, pueden ser alguitas no nativas, que encuentran justamente gracias a este estrés térmico, a estos cambios que se están dando de manera, pues por producto, mejor dicho, de este estrés, llegan y de alguna manera, pues aprovechan y pues pueden llegar a ser mucho más ventajosas. Y en general, las algas que luego se convierten en alguitas invasoras, tienden a tener rangos de tolerancia mucho más amplios. Entonces, esto les ayuda a que, pues, aunque incremente la temperatura, pues a ellas no les pasa nada. Entonces, pues traen esa ventaja, ¿no?
Otra de las cosas que pasa con el impacto humano es que justo el incremento de temperatura también afecta a la fenología de las algas. Recuerden que las algas están regidas, sus ciclos de reproducción, principalmente por la temperatura y por la irradiancia. Entonces, al aumentar la temperatura superficial del mar, pues de alguna manera los ciclos de vida se ven sumamente alterados. Y aquí, ¿qué sucede? Hace un momento les decía, las estrategias de escape en el tiempo. El alga, gracias a miles o cientos de miles de años de coexistir con los invertebrados, de alguna manera ha desarrollado estas estrategias en las que aparecen estos talos inconspicuos en los momentos o se reducen sus poblaciones en los momentos en los que los invertebrados están a full. Entonces, aquí lo que está pasando es que la temperatura, pues vamos a decirlo de una manera muy coloquial, hace que las alguitas se vuelvan locas y entonces, pues ya no saben qué fase del ciclo de vida les toca, o ya no, a lo mejor lo que pasa es que en lugar de que tengan esa forma menos conspicua, pues sí salió el talo hermoso, grande, vistoso, pues que los depredadores pueden ver y entonces van a dañar a la población. Y otra de las cosas que se ha registrado es el aumento de infecciones bacterianas por falta justamente de la producción de las sustancias inhibidoras hacia estas bacterias, y entonces al llegar más bacterias llegan otros organismos, como les decía Gabriel, la epibiosis tiene una serie de estados sucesionales importantes y las primeras en colonizar siempre son las bacterias. Las bacterias le abren la puerta a todos los demás organismos. Luego llegan los hongos, luego llegan los protistas y finalmente vamos a tener a otras algas y vamos a tener animales. Entonces se vuelve a veces un caos. Como podemos ver en la figura aquí en la parte superior izquierda, ese es un quitón, obsérvenlo cómo está lleno de algas. Esas algas lo doblan en peso, porque no nada más son algas, ustedes no lo ven aquí, pero en la parte de abajo lo que había eran mitílidos, son bivalvos, entonces tiene una capa de algas, luego una capa de bivalvos y luego una capa enorme de algas. Entonces, aumenta la epibiosis de manera a veces descontrolada y eso lo que ocasiona pues son perjuicios para el basidionte como la ruptura de las conchas, la reducción de la movilidad y bueno, estas algas a veces están produciendo sustancias químicas que dañan al basidionte, ¿no? Entonces, sí. Y bueno, el doctor acaba de mencionar pues parte de lo que es el impacto por la contaminación. Entonces, vean, o sea, sí se está viendo. Una de las cosas que sí es interesante mencionar es que mucho del efecto, esto que les estoy contando, se ha medido sobre todo con organismos templados. Entonces, así como que queda este vacío de información para los organismos en zonas tropicales. Gracias, Nati, por comentarnos un poco, ¿no?, sobre los impactos que está teniendo la actividad antrópica en estas interacciones. Sí. Pero nos queda, por ejemplo, una pregunta que está muy relacionada con cuánto se ha desarrollado este conocimiento en realidad a nivel mundial, pero específicamente en el contexto de México. Sí, Gabriel les va a platicar un poco de esto. Bueno, en términos generales, vamos a decir que lo que se conoce, como ya lo decía la doctora Nathalie, pues prácticamente la gran mayoría de los estudios tienen que ver con epibiosis. O sea, el número de estudios en las que se registran algas y simbiontes de bastantes grupos de invertebrados, tenemos alrededor de 13 trabajos en el Atlántico y más o menos unos 20 en el Pacífico tropical. Este tipo de estudios casi no se han realizado en la parte templada, en la parte donde está el Golfo de California, y en general, pues, podemos decir que pues son pocos, o sea, es una línea de investigación que pocas personas han podido desarrollar, y yo se lo adjudico más que por no poder a la falta de interés que hay sobre algunos aspectos, en este caso de las interacciones. Entonces, en México podemos decir que se conoce poco de la parte de las macroalgas con respecto a los invertebrados. Y aquí tenemos algunos trabajos que podemos destacar, por ejemplo, hidroides epibiontes de Sargassum, algas epibiontes de poliplacóforos, o en el caso particular, algas epibiontes de otro tipo de moluscos como los bivalvos. ¿Y por qué siempre salen a relucir los moluscos? Por una razón muy particular, que los moluscos, ya lo han dicho varios trabajos, uno de los trabajos más importantes sobre epibiosis
es el de Wall en 2009, donde nos da todo un panorama general de lo que es la epibiosis. Y en este trabajo se menciona que los moluscos son casi que el basidionte perfecto para poder realizar trabajos de este estilo. Entonces, ¿por qué? Porque son organismos grandes, porque son organismos que a veces se mueven, porque son organismos que tienen una parte dura, que en este caso es la concha, y esto pues le va a dar algunos requerimientos a las algas que les van a dar el chance de poder sobrevivir, y esto gracias a que a veces en los litorales rocosos pues no se tiene pues tanto espacio debido sobre todo a la competencia que puede existir entre otras algas, incluso la competencia, como ya lo mencionaba yo hace unos minutos, con los invertebrados, ¿no? Entonces, para acabar esta parte, pues se conoce poco, ¿no? O sea, es poco lo que se ha hecho en cuanto a las macroalgas e invertebrados. Ah, Y ok. bueno, en lo que sería el mundo, pues podemos decir que hay más cosas. Por ejemplo, nosotros conocemos investigadores de Rusia que han llevado a cabo estudios de algas epibiontes de pectínidos, de bivalvos, pero la gran mayoría de los trabajos que se han realizado, o sea, los estudios en general, van a evaluar a los invertebrados que crecen sobre las algas, o sea, lo que conocemos como los estudios de asociaciones. ¿Y por qué lo digo como los estudios de asociaciones? Porque en general lo que se hace es que se va a comparar la riqueza y composición de los invertebrados versus la riqueza y composición de las macroalgas. O sea, es prácticamente lo que se sabe o lo que se hace o lo que se ha hecho. Y como todo estudio, pues esto va a servir como una línea de base para poder generar otro tipo de trabajos. Entonces, si de por sí hay muchas veces que nosotros decimos que en México, pues este es el primer trabajo, pues no. Hay muchas personas que ya han hecho estudios, no solo en México, sino en otras partes del mundo, como Rusia, como Cuba, como Brasil, como Colombia, otros estudios en Venezuela, y pues prácticamente pues son este tipo de estudios, los estudios a nivel de epibiosis, de ensambles macroalgales, lo que se ha venido haciendo. Y esto es muy importante, debido a que son los ensambles macroalgales, pues el microlaboratorio que se podría usar natural para poder prácticamente observar todas las interacciones. Ahí se puede observar la competencia, se puede observar la depredación, se puede observar obviamente la epibiosis. O sea, prácticamente todo se puede ver dentro de un ensamble de macroalgas. Y eso sería más o menos lo que hay para el mundo. O sea, no es que no se hayan o no hagan, no se hayan hecho trabajos de herbivoría, pero como yo lo comentaba al principio, los trabajos de herbivoría sobre todo se han realizado con peces. O sea, los peces es el actor principal para poder medir herbivoría, ¿no? Los invertebrados prácticamente eso no se ha hecho. Ok, muchas gracias, doctor. Y bueno, partiendo de este vacío de información que podríamos decir que hay en el estudio de ciertas interacciones, ¿cuáles serían las perspectivas para continuar, ¿no?, con estas investigaciones en lo que respecta a las interacciones entre las algas, bueno, y los invertebrados? Ok, bueno, pues finalmente ya para platicar de las perspectivas, ¿no? Primero, pues seguir trabajando, ¿no? En el conocimiento de estas relaciones macroalga-invertebrados, seguir generando esos trabajos como de línea de base, ¿no? Todavía faltan muchos lugares por explorar. Nosotros, pues hemos tratado de inventariar de alguna manera, de juntar todo este conocimiento que estaba de alguna forma disperso, por ejemplo, para la epibiosis, ¿no? En 2020 se generó un trabajo sobre epibiontes algas epibiontes de moluscos, de invertebrados, perdón, para todo el Pacífico. Estamos tratando de sacar la contraparte que es para el Atlántico. Y la idea sería contribuir, seguir contribuyendo, que más gente se una, que más gente quiera trabajar para seguir desarrollando esta línea base. Y ya después, entonces sí entrarle pues a los estudios ecológicos, ¿no? A lo mejor trabajar con géneros específicos, algunos géneros de algas muy particulares, como pasa en este caso con Sargassum, pues entonces entrarle a otros grupos y ver qué es lo que está pasando.
Evaluar a mayor profundidad estas estrategias que emplean los organismos, por lo menos aquí en México, porque les digo, o sea, muchas de estas estrategias son, pero cosas que se han registrado en organismos en zonas templadas. Entonces, no solamente que el trabajo que estamos haciendo a lo mejor nosotros, a lo mejor sería bueno empezar a trabajar con gente que haga cosas de metabolitos secundarios. ¿Para qué? Para ver si en ciertos momentos, a lo mejor bajo condiciones muy altas, no sé, de presión de herbivoría, las algas generan una u otra sustancia, pero conocerlo, realmente profundizar. Es un área de oportunidad para conocer la riqueza específica en otros sustratos. Se incrementan los registros y además se reconocen nuevas especies. Eso está muy probado, que lo que ocurre es que estamos siempre viendo el mismo sustrato y cuando volteamos a ver otro sustrato nos encontramos con sorpresas. Y empezar a evaluar el impacto real en zonas tropicales del cambio climático para estas interacciones. O sea, ver realmente, porque les digo, los ejemplos están con algas pardas que están en zonas frías. Entonces, ¿qué pasa en la zona tropical? ¿Responden de la misma manera? ¿No responden de la misma manera? Y pues tratar de incentivar a los chicos para que quieran hacer tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado con estas temáticas, que estos trabajos se sigan publicando y que también se siga divulgando al respecto. Muchas gracias. Bueno, pues de cierta manera hemos abarcado, ¿no?, un grupo de subtemáticas dentro de la gran temática que estamos abordando en el FIOCAFE hoy, que es las interacciones ecológicas entre las algas y los invertebrados. Pues agradecerle la participación a la doctora Natalie y al doctor Luis Gabriel por compartirnos, ¿no?, sus conocimientos y su experiencia. Y a continuación, bueno, le daremos paso a algunas preguntas que se han estado realizando por los participantes en esta transmisión. Antes de ello, quisiera hacer un comentario que hacía uno de los oyentes, el doctor Sergio Díaz, comentaba, bueno, que en los arrecifes de coral puede ser un gran problema. Parece que el tema de alguna de estas interacciones, sobre todo por la competencia por el espacio. Él pues termina diciendo, coral muerto es espacio libre, ¿no? Obviamente para el desarrollo de muchas especies de macroalgas. Y una pregunta que tenemos por acá, que se enfoca en qué tanto la herbivoría puede, pues, influir, ¿no?, en la producción de ciertos productos naturales, pero aquí asumo que sea al recurso marino alga, ¿no? ¿Qué tanto podría la herbivoría incidir en el desarrollo de este recurso? ¿Pero te refieres a que a metabolitos que aumenten la producción de metabolitos secundarios? Pues la pregunta se dice, o sea, la herbivoría, ¿qué tanto puede influir en la producción del recurso alga, ¿no? Pues yo creo que sí, o sea, en cuanto a la cantidad de las algas, pues sí afecta. En ocasiones sí podemos llegar a perder a muchas especies, la abundancia de las algas disminuye. En cuanto al recurso propiamente alga, si se descontrolan estas poblaciones de invertebrados, como es bien sabido, el ejemplo clásico de los erizos, a las algas pues las acaban en un ratito. Y si hablamos de las sustancias químicas que pueden llegar a producir, pues también seguramente hay algunas sustancias que aumentan más su cantidad cuando la herbivoría también incrementa, pero esa parte es lo que todavía se tiene que trabajar, ¿no? Se tiene que buscar ver qué es y en qué proporciones es lo que pues, se incrementan estas sustancias. Muchas gracias. Y por acá, bueno, Nati, y a esto, tanto a la doctora Natalie como al doctor Luis Gabriel, yo tengo un interrogante y es que, o sea, sabemos, como ya decía el doctor Luis Gabriel, de que igual también tú, Natalie, que hay muchos estudios, o sea, no es algo tan reciente, hay estudios en la región que han abordado todo el tema de las interacciones o en particular algunas interacciones. Pero ¿por qué, o sea, ahorita está, diríamos, de una manera muy coloquial en el boom el tema de las interacciones a raíz del artículo, ¿no?, que salió en una de las revistas más prestigiosas, pues, del mundo, ¿no? ¿Por qué ahora este boom y por qué pues, antes de no se abordaba o se le daba tanta importancia al tema de las interacciones entre las macroalgas y, bueno, muchos organismos, entre ellos los invertebrados? Pues yo creo que siempre ha habido gente de alguna manera trabajando con las interacciones. Les decía Gabriel no hace un momento el caso del doctor Martin Wald, que creo que es como el papá de la epibiosis, ¿no? Que ha hecho muchísimo trabajo con la epibiosis, pero igual y no es como tal un boom. Yo creo que siempre ha habido gente trabajando, al menos en México, creo que lo que ha ocurrido
es que primero los ficólogos se enfocaron mucho sobre todo a resolver esta cuestión del conocimiento florístico básico. Sí, ahí tenemos pues los trabajos, los inventarios florísticos para muchos lugares de México. Y justo de ahí hay ciertos investigadores que sí tendían a ver, por ejemplo, bueno, el alga no solo estaba sobre la roca, el alga estaba sobre otra alga o el alga estaba sobre un animal, ¿no? Entonces dices, bueno, pues esto es epibiosis. En el caso de esta competencia con los corales, pues sí, tiene ya un poco más de tiempo que se ha venido haciendo poco a poco, pero también tiene que ver con esto que dice Gabriel, o sea, como que siempre los esfuerzos se han dirigido a cosas, pero nunca nos dirigimos hacia lo mismo, ¿no? Nunca estamos como que colaborando. Todo el mundo está trabajando como por su lado, tratando sí de resolver las problemáticas taxonómicas, florísticas, sistemáticas, y esta parte como que de la ecología, nosotros de lo que nos dimos cuenta cuando empezamos a trabajar con esto de la epibiosis es que los registros de organismos epibiontes eran circunstanciales, eran parte de un inventario florístico, pero no se profundizaba, o es poca la gente que ha profundizado, ¿no? Hay trabajos aislados, ¿no? Te puedo decir, una recopilación, sí, de la información de las algas epibiontes de Chelonia midas y de Careta careta, pero en el 99, y del 99 para acá, nada. Entonces, Sí. en los investigadores a raíz sobre todo de que, bueno, pues hicimos el inventario florístico y empiezas tú en el campo a ver cosas y te empiezan a surgir preguntas y ya empiezas a resolverlas. Entonces a nosotros eso es lo que nos pasó de alguna forma y creo que es lo que le ha venido pasando a más gente y también la idea es hacer que sí, que como dices tú se convierta en un boom y que cada vez más gente quiera trabajar y resolver y unirse, ¿no? Por eso nosotros estamos insistiendo tanto y creamos esta materia en la Facultad de Ciencias y queremos dar cursos y queremos hacer cosas pues para jalar más gente y que más gente se interese e ir resolviendo más preguntas. Ok, Nati, muchas gracias. ¿Sí me oyes? Sí. Ah, ¿Me escuchas? sí, sí. Ok. Pues ya, bueno, de cierta manera, muchas gracias nuevamente a ti y al doctor Luis Gabriel por compartirnos un poco sus conocimientos. Y también, pues, quisiéramos aprovechar este espacio que nos comentara muy brevemente sobre el curso que próximamente estarán dando a raíz de esta temática, ¿no?, que estamos abordando el día de hoy. Sí, justo. Bueno, tenemos pensado que vamos a dar un curso para el mes de diciembre, del 4 al 13 de diciembre. Es un curso online. Habíamos originalmente pensado que fuera presencial, pero creemos que si lo hacemos en línea podemos participar o trabajar con gente de algunos otros lugares y es muy emocionante porque nos ha escrito gente hasta de Venezuela. Es un curso sobre interacciones de invertebrados y vegetación marina, no solamente las macroalgas, sino también estaremos platicando un poco acerca de la relación con los pastos marinos y con los mangles. Es un curso que está avalado por la Sociedad Ficológica de México. Estamos tratando de proyectar el flyer, para que lo puedan poderlo compartir con ustedes. Tiene un costo de 500 pesos, que es para la Sociedad Ficológica, y bueno, basta con que escriban al correo electrónico, a mi correo electrónico, nataliquiros@ciencias.unam.mx, y pues si están interesados, pues los incluimos, ¿no? Es un curso que va a ser de 9 de la mañana a 2 de la tarde durante estos 8 días, y es un curso taller, entonces son 40 horas. Por ahí está el flyer, están todos invitados a participar, estudiantes de licenciatura, de posgrado, o simplemente personas que se quieran o que estén interesadas en conocer un poco más acerca de las interacciones. Ok, muchas gracias y bueno, espero que todos los oyentes y los que nos vayan a ver después en los diferentes espacios de transmisión, pues que puedan acceder a las características del curso y los interesados, pues que le escriban a la doctora Natalie para que le comuniquen su interés y su participación. Entonces, bueno, de esta manera nos estamos despidiendo. Nuevamente agradecerle a los tres ponentes que tuvimos el día de hoy. También le agradeceríamos a todos los que se sintonizaron en la transmisión y en especial a la Sociedad Mexicana de Ficología por permitirnos este espacio que cada viernes, el último viernes de cada mes, pues abrimos para ustedes para compartir y divulgar un poco lo que se hace en México sobre la ficología en todos sus aspectos. De igual manera, los invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales,
Facebook, Instagram, TikTok, y a que visualicen nuestros videos en el canal oficial de la red en el YouTube. Sin más preámbulos, bueno, les reiteramos la invitación a participar en este foro, el cual, como les decía, tiene lugar todos los últimos viernes de cada mes, y bueno, aprovechar la oportunidad para conocer más sobre las interacciones ecológicas entre invertebrados y vegetación marina con este curso que estarán dando en diciembre. Pues hasta luego y que tengan un excelente fin de semana. Gracias.